Capítulo 3. Mirando por la ventana de la Academia Shinobi, Ulgrim estaba sumido en sus pensamientos, repasando recuerdos. Parecía que acababan de entrar en esas bóvedas y ya estaban a punto de salir. Ayer habían recibido protectores y se habían convertido en genins, aunque algo limitados en sus derechos, pero Shinobi al fin y al cabo. Su segunda infancia había llegado a su fin. Le hizo sentir un poco de nostalgia. Por otra parte, la naturaleza activa de Ulgrim se había cansado del largo periodo de letargo. Su alma anhelaba una pelea. Sobre todo porque nadie le negaría a un genin la oportunidad de entrenar como quisiera, al igual que nadie le cuestionaría la técnica. Las reglas tácitas de un pueblo de asesinos. Lo que significaba que de un día para otro comenzaría a restaurar todo lo que era su esencia como luchador. No había desperdiciado esos años en vano, solo Barcaster podía competir con él de alguna manera en el combate cuerpo a cuerpo en todo el curso, así como en el Bukijutsu, lanzamiento de armas. Domina varias técnicas del Katonan, ha despertado el Sharingan, ya ha conseguido abrir un segundo Tomoya, e incluso ha recuperado la primera fase de la explosión neumática. Todos estos logros no habían quedado sin recompensa, se le consideraba un genio, solo por debajo de su hermano mayor Itachi. Ulgrim tarareó para sí mismo al recordar en su opinión, el chico tenía demasiada prisa, sin saberlo, por demostrar su superioridad a todo el mundo. Graduado antes de tiempo en la academia, se apresuró a entrar en la NSAU. El viejo guerrero se imaginó que acabaría derrumbándose, incapaz de seguir el ritmo que había tomado. Intentó llegar a Itachi de alguna manera, un hermano después de todo. Pero el hermano menor miraba a su hermano con indulgencia, sin tomarse en serio sus progresos. Bueno, cada uno es creador de su propia felicidad. Ulgrim lo intentó. Uchiha cambió sus pensamientos de su hermano a Barcaster, mirando al mago sentado a su lado. El mago se había estirado y fortalecido, pasando de ser un niño con un rostro irónicamente serio a un joven con un rostro frío y distante. Ulgrim volvió a reírse, recordando cómo los niños habían intentado encajar al nigromante en su jerarquía. Ulgrim era un excelente estudiante, pero también solía ser el instigador de las bromas y los juegos. Los niños, tal vez por instinto al percibir a alguien más experimentado, se sentían atraídos por él. Así que nadie le llamó empollón ni intentó hacerle daño de ninguna manera, sobre todo porque podía incluso darle una patada en los dientes. Pero si Ulgrim era un excelente estudiante, entonces Barcaster era uno perfecto. La mente intencionada del mago absorbió y recicló conocimientos, sin tener en cuenta su naturaleza informativa, diseñada para los niños. Se ha dicho algo sobre el primer Hokage. Mientras los niños aprenden los 2 párrafos que se les asignaron en casa, el mago encuentra y se traga un libro entero sobre el tema. Mostrar un nuevo truco. Se incorporará inmediatamente a la formación y se practicará. Simplemente ignoraba a sus compañeros, limitando su comunicación con ellos a los comentarios necesarios como parte de las tareas de su profesor. Como era de esperar, un día un grupo de niños se reunió para golpear al alborotador. El líder del grupo era Kiba Inuzuka, heredero de un clan de criadores de perros, que llevaba consigo a su cachorro. Instalaron a Naruto en el parque, cerca de la academia. Conociendo de antemano la inminente acción, Uchiha se aseguró de encontrar un buen punto de observación y disfrutó del espectáculo. Kiba, que había salido delante de Naruto, que se había detenido debido a los niños que le bloqueaban el paso, pronunció un discurso bastante coherente sobre cómo alguien estaba presumiendo demasiado y, por lo tanto, era el momento de darle un pequeño lavado de cara. Luego puso su puño en el estómago del mago. Ulgrim agradeció el golpe, evidentemente Kiba había sido un ejercicio de entrenamiento para el clan desde que era un niño. Sin embargo, se llevó una sorpresa. También podría haber estado golpeando un árbol. Acostumbrado a soportar constantemente la bebida corporal de muerte y el flujo de chakra acelerado, a Naruto no le importaban los golpes del chico. Así que el hombre, perro dio inmediatamente un puñetazo recto de derecha y se tumbó a descansar. Lo siguiente que supo fue que los niños querían abalanzarse y patear al advenedizo demasiado confiado. El Hokage, que ya estaba en su 4.º año de entrenamiento, estaba repleto de muerte y chakra. El mago era el único que tenía una idea clara de lo que iba a hacer con su cuerpo, pero no tenía ni idea de lo que iba a hacer con él. Justo cuando el mago se había establecido como ganador indiscutible de la pequeña pelea, un nuevo personaje apareció en escena. Neji Hyuga era un año mayor que ellos y era considerado un genio. En opinión de Ulgrim, en vano. El espadachín pensó que solo era un chico muy diligente, no sin un mínimo de talento, pero nada más que eso. De una forma u otra,
Yuga también decidió probar la fuerza de los puños de Naruto. Esto ya era más interesante. Su primera postura mostró al espadachín que ya estaba familiarizado con el Huken, el estilo del clan Yuga. Este estilo se basaba en golpear el Tenketsu, que los miembros del clan podían ver con su propio Dojutsu, el Byakugan. Y ahora el chico estaba a punto de demostrar las ventajas de su estilo de clan a un advenedizo sin clan, aunque hijo de Hokage. Para Ulgrim, personalmente, el resultado era previsible. No, Yuga esquivó el puño de Naruto con bastante éxito e incluso le quitó el Tenketsu del brazo. ¿Y qué? El técnico de Barcaster no iba a aplicarse de todos modos. Dolor. El nigromante, que había estado atormentando su cuerpo con el entrenamiento de conducción durante años, no se había preocupado por eso durante mucho tiempo. Como resultado, Neji estaba saltando alrededor de su oponente, sin saber qué hacer, era ligeramente más rápido y podía evadir los golpes, pero nadie le había explicado cómo luchar contra un oponente que no estaba afectado por el Huken. Fue Naruto quien puso fin a la prolongada pelea. El nigromante estaba cansado de perder el tiempo, los niños ya le habían retenido bastante, así que sustituyó a la muerte en su cuerpo por aviso. Este poder, cuando se satura con él, solo da un pequeño aumento de la velocidad y la fuerza. La ventaja resultante fue suficiente para que Neji, después de 5 segundos, cayera al suelo para descansar con los anteriores matones. Después de aquella trifulca, que pasó a la leyenda de los niños, Barcaster se quedó atrás durante mucho tiempo. Y al cabo de un rato comenzó el sparring, y la idea de pelear con este huraño tipo salió de las cabezas de los hooligans locales como un futón. La primera pelea de práctica entre Sasuke y Naruto dejó a los chicos en shock. Conociendo muy bien la resistencia del nigromante, el guerrero no se recató en los medios, amplificando sus golpes con chakra, apuntando sin piedad a los lugares vulnerables. Y el hijo del Hokage falló tranquilamente golpes que habrían dejado fuera de combate a muchos de los presentes, aparentemente sin notar el dolor. Pero, a cambio, asestaron golpes igualmente despiadados, rápidos y potentes. Sus combates entre ellos siempre se caracterizaban por una ferocidad que los demás luchadores no mostraban. El Barcaster había sido el vencedor durante mucho tiempo, y su falta de sensibilidad le había dado una ventaja significativa en las primeras etapas. La situación solo empezó a cambiar cuando Sasuke despertó el Sharingan. Finalmente, Barcaster se encontró fuera del colectivo. No se comunicaba con nadie más que con Sasuke, y nadie buscaba comunicarse con él, lo que le venía muy bien al nigromante. Sasuke había frenado a tiempo la tendencia de que Naruto se convirtiera en objeto de acoso, explicando a los muy ignorantes con lengua afilada y puños duros que no valía la pena tocar a su amigo. Todos de pie. Un aplauso para el Hokage. Las cavilaciones del espadachín fueron interrumpidas por el grito de Iruka, Sensei, el líder que había guiado su clase durante los 7 años de entrenamiento. Ahora había entrado en el gran auditorio, donde su corriente esperaba para ser asignada a los equipos. Y detrás de él se veía la cabeza rubia del padre de su amigo. Me pregunto si el Hokage no ha asistido a una asignación antes. Parpadeó en la mente del íntegro Uchiha. Al entrar en la sala y situarse detrás del atril, Minato Namikaze observó el aula. Le resultaba muy familiar. Él mismo se había sentado una vez en el asiento de los genios aquí reunidos. El suelo ascendía en escalones hasta la altura del primer piso. 4 filas de escritorios de madera oscura. Las paredes pintadas de blanco estaban colgadas con carteles de material didáctico. El sol brillaba con fuerza en verano, a través de una hilera de grandes ventanas contra una pared. El número de personas era grande. Había más genios en esta graduación que en cualquier otro momento de la historia del pueblo. ¿Qué habría pasado si no hubieran detenido a Danzo a tiempo? Ahora su nueva generación es más numerosa que la de otros pueblos ocultos. En pocos años, su pueblo estaría muy por delante de sus rivales en fuerza. Lo principal es no perder el momento en que sus rivales, que se han dado cuenta, traten de mermarlos. Sin embargo, la nueva generación tendrá a alguien que los ponga en su lugar. La mirada de Minato se desvió hacia el primer escritorio junto a la ventana, donde estaban Naruto y Sasuke. Mirar a su hijo una vez más hizo que su padre sintiera un estallido de orgullo. Había respondido plenamente a sus expectativas, convirtiéndose ya en un serio adversario. El Hokage recordó involuntariamente los acontecimientos de la semana pasada. Todo comenzó cuando los analistas que redactan los equipos del futuro quisieron separar a Sasuke y Naruto. Su razonamiento era bastante razonable. Ambos, según su información, eran principalmente peligrosos en el combate cuerpo a cuerpo. Sasuke, con su Sharingan y su espada pegada a la mano,
Podría descuartizar fácilmente a cualquier genin y luchar con confianza contra un Chunin medio. Cualquiera que cayera en las manos aferradas de Naruto se arriesgaba a no poder liberarse de ellas, convirtiéndose en una momia. Tal vez, sin conocer de antemano el Kekkei de su hijo, solo Junin sería capaz de resistirse a él. Los Jounin, en su mayoría, simplemente no tendrían la capacidad de supervivencia y la velocidad para liberarse de la absorción de vida, como Naruto llamaba a su técnica. Dos cazas de este tipo serían redundantes en un equipo, sería más lógico reforzar cada uno con alguien con un arsenal de ataques de largo alcance, así como un sensor capaz de apuntar a ellos. Sin embargo, Naruto nunca se hizo amigo de nadie más que de Sasuke. Todo su tiempo lo pasaba entrenando, o leyendo un libro, o desapareciendo en algún lugar con el hijo de Fugaku. Conociendo tal afecto por él, así como su carácter inquieto, el Hokage decidió hablar con él de antemano. La conversación tuvo lugar una noche, después de la cena. Padre e hijo estaban sentados en el despacho del Hokage en el primer piso de su casa, en sillones a ambos lados de una mesa baja que estaba ocupada por las provisiones de té. Naruto, Minato, dando un sorbo a su fragante bebida, eligió cuidadosamente sus palabras: me gustaría hablar contigo sobre la futura asignación. Te escucho. La mirada del hijo se concentró en el rostro del Hokage. Dígame, ¿cómo espera comunicarse con sus futuros compañeros de equipo? Minato era consciente del aislamiento de su hijo, así como del hecho de que estaba bien con todo. No había nada que pudiera hacer al respecto. En la medida necesaria, Sasuke se encargaría del resto. Tal y como había temido el Hokage, su hijo no creía que su amigo acabara en el otro equipo. ¿Y si Sasuke no estuviera cerca? ¿Estamos asignados a diferentes equipos? Minato hacía tiempo que se había convencido de la perspicacia de su hijo. Aunque parecía indiferente a lo que ocurría, Naruto siempre pensaba con rapidez, perdiéndose poco de lo que ocurría a su alrededor. Había razones para hacerlo. Tal vez otro hubiera montado un escándalo en su lugar, pero Minato sabía que su hijo tenía más posibilidades de argumentar con lógica su opinión. El Hokage se había alegrado durante mucho tiempo del carácter de su vástago, al observar los problemas que tenían sus amigos y conocidos con los niños. Incluso su propia hija había sido a veces un grano en el culo para su padre. Podría escucharlos. Después de exponer los argumentos de los analistas a su hijo, Minato miró al melancólico Naruto con interés, esperando a ver qué argumentos contra él se le ocurrían. De los de largo alcance, Sasuke empuñó un Katon. Tengo Kunai Harvest. Minato estaba a punto de objetar, pues conocía bien las capacidades de la lista y cómo las utiliza su hijo, cuando continuó de mala gana: también hay otras novedades que no he querido mostrar todavía. Me pregunté si había inventado algo nuevo. Mientras tanto, aún no había terminado. Además, creo que hay que tener en cuenta que Sasuke y yo hemos entrenado bastante juntos y que somos una pareja de luchadores que lleva mucho tiempo jugando. Hijo, ¿te das cuenta de que estas palabras son muy...? Minato vaciló, escogiendo sus palabras, ruidosas. No. Podemos confirmarlos. ¿Qué te parece un combate de entrenamiento? Somos Sasuke y yo contra ti. ¿No vas a preguntarle a Sasuke? La audacia del hijo de Minato le agradó. Conozco su respuesta. ¿Tenemos 2 días? Quiero terminar algo. Minato se quedó callado, reflexionando. Su hijo nunca lanzó palabras sin fundamento ni promesas vacías. Si pensaba que era un buen equipo, al menos merecía la pena comprobarlo. Bien. Te espero dentro de 2 días en el polígono 15 a la 1 de la tarde. La reunión se celebró como estaba previsto 2 días después. El 15º campo de tiro era un claro bastante grande, de unos 20 metros de diámetro, en el mismo parque de la ciudad. Estaba rodeada de arbustos bastante densos, y había algunos árboles bajos más allá de ellos. Un típico campo de entrenamiento shinobi. Mirando a los Kashi, genin que se acercaban a él, Minato los evaluó. Y le gustó lo que vio. Ambos estaban tranquilos, sin excitación ni incertidumbre. Está claro que pensaron que podían demostrar que eran dignos. La lucha se detiene a mi orden. No dudes en utilizar tus recursos. Si 2 mocosos pueden atraparme, ese es el camino a seguir. Se dirigió al Hokage que se acercó. La última frase pretendía ser más bien una prueba para Sasuke. ¿Cómo reaccionaría ante un epíteto tan poco halagador? A su hijo ciertamente no le importaba. Sin embargo, para satisfacción del Hokage, el Uchiha tampoco movió una oreja, solo asintió con atención. Entonces, aquí vamos, exclamó Minato, e inmediatamente saltó hacia atrás, evitando el kunai lanzado por Sasuke a una velocidad bastante decente. No tenía intención de atacar todavía,
queriendo ver lo que sus amigos le mostrarían. Y claramente no iban a alargarlo. Una ola de neblina púrpura se precipitó hacia él en un primer momento, dejando atrás la hierba achaparrada. Pero Harvest, la técnica de Sitón de su hijo, aunque poderosa, era demasiado lenta, se agachaba incluso con cierta pereza. Mientras tanto, un par de bombas de humo explotaron frente a Sasuke, ocultando tanto a él como a Naruto de la vista. El Hokage conocía este tipo de bombas, los Uchiha las utilizaban a veces, el humo permanecía transparente al Sharingan, lo que era bastante útil. En el clan, sin embargo, el humo se consideraba cosa de débiles. Pero eso no pareció molestar a Sasuke ni un poco. Ni un segundo después, un Uchiha salió de la nube de humo, acercándose a él con bastante rapidez, claramente con la intención de entablar un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, había dos cosas que interesaban a Minato. En primer lugar, el Uchiha sostenía una espada en cada mano, y en segundo lugar, mientras Sasuke seguía oculto por el humo, las habilidades sensoriales del Zenin le indicaron que varios ellos Fuin habían estallado en el humo, que normalmente sellaban equipos o suministros. De uno Sasuke había sacado claramente las espadas, pero ¿qué había en los otros? ¿El hijo estaba preparando una sorpresa? Esa suposición hizo que el Hokage centrara su atención en la nube que aún ocultaba a Naruto. Los golpes del Sasuke que le había alcanzado fueron rechazados por reflejo por su kunai. Sin embargo, Minato no fue apodado Rayo por nada. Cuando dos cosas asquerosas de color rosa surgieron frente a él, no solo consiguió salir airoso, dejando un muñón en su lugar, sino que pudo ver bien de qué se trataba. Dos cadáveres de ratas calvas, aparentemente atrapadas bajo la absorción de vida, claramente provocadas por Sasuke y bajo el control de Naruto. Dos cadáveres calvos de ratas, con sellos explosivos en ellos. Ahora estaba claro lo que Naruto estaba desvelando. Esta parecía ser su nueva arma. La idea fue inesperada. Pero la doble explosión solo hizo volar el desafortunado tronco. Sasuke también se movió fuera del alcance del reemplazo. En cuanto el Hokage salió de la sustitución, un kunai se clavó en el árbol que tenía al lado. ¿Un ataque? No, Sasuke, que logró ver con su Sharingan dónde aparecía el Hokage, indicó la dirección de Naruto. Él, que ya había saltado de la nube de humo que se disipaba, no dudó en lanzar kunai a su padre, 6 de ellos a la vez. Minato hizo una mueca. Habían inventado juntos esta arma, esencialmente kunai ordinarios, pero con una hoja dentada para que fuera imposible sacarlos rápidamente de la herida. Detrás del kunai, se desenrollaron finas hebras de hilo conductor de chakra. El truco consistía en que el Sitón de Naruto podía pasar por encima del cable, permitiendo que la absorción de vida se aplicara a quien el kunai estuviera alojado como si estuviera cerca. Sin embargo, su hijo no pudo acercarse a 6 de esos proyectiles. ¿Con qué contaba? La respuesta fue que 6 de los mismos shuriken se estrellaron contra los kunai que Naruto había lanzado, cambiando sus trayectorias de apuntar inútilmente hacia la dirección de Minato, a ser caóticas y verdaderamente peligrosas. El Sharingan de Sasuke le permitía hacer tales acrobacias. Espera. Pero Sasuke tiene 2 espadas, ¿cómo lanzó shurikens? Minato se permitió mirar a Uchiha, que se había perdido de vista por un momento. Seguía de pie con sus 2 espadas, siguiendo atentamente los movimientos del Hokage con sus ojos rojos. Con una mirada de sorpresa, el hombre se alejó de nuevo como sustituto. Sasuke logró ver de nuevo dónde aparecía el Hokage. Pero Minato también se dio cuenta de la clase de truco que estaba haciendo. Las espadas simplemente se escondían en los sellos de Fuin que estaban estampados en los brazaletes que rodeaban los brazos de Uchiha. Observando el ataque de su hijo, Minato no había notado su activación la última vez. Lo único sorprendente fue la rapidez con la que el Fuin se disparó, permitiendo al chico retraer y recuperar sus cuchillas sobre la marcha. Esta vez Sasuke muy rápidamente, para ser un genin, dobló los sellos, escupiendo un orbe de fuego hacia el Hokage. Las balas de aire, liberadas por Naruto, se estrellaron inmediatamente contra él, llevando la mediocre técnica de rango C al nivel de rango B, al reforzarse mutuamente los elementos. Balas de aire y afilado de armas, eso era todo lo que su hijo había aprendido de las técnicas de Futon por las que había descubierto una afinidad. Estaba demasiado ocupado dominando el Shiton, el Fuin y el Taijutsu como para intentar abarcar otra área. De un proyectil que se había vuelto realmente peligroso para alguien de rango inferior, el Hokage simplemente lo esquivó. Aún así, no intentó atacar, no había nada que los subalternos pudieran hacer contra sus ataques reales, y ya estaban demostrando claramente su acción cooperativa en el ataque. Y Sasuke ya estaba corriendo hacia él con sus espadas desenvainadas. Fue extraño,
En realidad, todos los espadachines shinobi que el Hokage conocía dejaban una mano para lanzar el hierro y doblar los sellos. En cualquier caso, era imposible utilizar la segunda hoja más que como una especie de escudo, con la capacidad de asestar un golpe repentino, era imposible que alguien controlara las manos independientemente de la otra con la misma atención. Uchiha, sin embargo, parecía tener una opinión sobre el asunto. Aunque el Hokage no pudo notar que estaba luchando contra dos personas cuando devolvió el golpe, se sintió algo cercano, el chico estaba blandiendo su espada con demasiado brío en la mano izquierda. En cuanto se enfrentaron, la fatiga se apoderó del Hokage, como si hubiera estado luchando durante horas. La maldición de la debilidad, otra de las técnicas de su hijo. Una muy insidiosa por cierto, y que aplicó al instante y sin sellos. Sin embargo, incluso bajo la maldición, la tarea de luchar contra el joven Uchiha no era tan difícil para un luchador de nivel Kage como para no activar otro sello de almacenamiento. Podía volver a romper la distancia, pero se preguntaba qué más se le había ocurrido a Naruto. Al cabo de un segundo, Sasuke realizó una sustitución repentina, dejando un muñón en su lugar y revelando la visión de Minato de lo que su hijo había desvelado. Algún tipo de animal de nuevo. Por supuesto, de nuevo muerto y sin pelaje. Era un lobo o un zorro. Esta vez, sin embargo, sus lados, que aún podían distinguirse por sus sellos, estaban cubiertos por placas metálicas con muescas. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué su hijo estaba cayendo al suelo? El Hokage no tenía forma de saberlo, pero Ulgrim había tenido bastantes contactos con bombarderos imperiales en el mundo pasado. Tipos divertidos cuyos bolsillos estaban siempre llenos de oro y explosivos. Un poco de maldad, pero un poco de alma. Recordando sus historias, el espadachín le dio a Naruto la idea de colocar una camiseta de la derrota a sus bombas andantes. Salió a pedir de boca. El nigromante utilizó un cadáver mucho más grande que el de las ratas y pudo meter una docena de sellos en él. Sin embargo, el Hokage fue capaz de salirse con la suya al sustituirlo de nuevo. Y, mirando las astillas alojadas en los árboles, se vio obligado a admitir que esta era realmente poderosa. Si le hubieran golpeado habría sobrevivido y habría podido seguir luchando, como cualquier otro Jounin, pero no habría sobrevivido de una pieza a no ser que tuviera tiempo de entrar en modo Zenin. Muy bien, es hora de terminar el día. No creo que a los chicos les queden muchas bazas por delante, y ya han demostrado más que de sobra. Corten. Corten la pelea. Al volver a aparecer en medio del campo de tiro, el Hokage levantó las manos en un gesto de detención. Sasuke salió de los arbustos destrozados y se dirigió sin prisa hacia el Hokage. Naruto, levantándose del suelo y sacudiéndose, también se acercó. Minato estudió a sus amigos detenidamente con la mirada. Está claro que Naruto apenas estaba cansado. Sin saberlo, las técnicas de Sitona tenían poco o ningún efecto sobre su estado, y aparte de eso solo había utilizado balas de aire, y sellos, muestras del considerable suministro de chakra que había heredado de su madre, Uzumaki. El Hokage se rió al darse cuenta de que su hijo apenas se había movido durante toda la sesión de sparring. Así es el luchador cuerpo a cuerpo. Sasuke parecía mucho más desaliñado. Llevaba mucho tiempo utilizando el Sharingan, luchando a gran velocidad, probablemente hasta los límites del Genin. Varios cortes, Namikaze no tuvo reparo en atraparlo en el contraataque. A Uchiha claramente no le quedaba mucho poder. ¿Le hemos convencido? El tono y el rostro de su hijo eran tan tranquilos como siempre, pero su padre podía percibir que estaba tenso. Minato se detuvo un momento. Supongo que, sí. Yuo. Una amplia sonrisa de Uchiha, que levantó la mano en un gesto triunfal, fue su respuesta. El hijo seguía tan tranquilo como siempre, pero Minato podía sentir que se relajaba. Después de sumergirse en los recuerdos durante unos segundos, el Hokage volvió a centrar su atención en el público, que seguía de pie, expectante. Siéntese. Tras esperar a que los genios recién acuñados estuvieran sentados y tranquilos, Minato continuó. Supongo que esperas un discurso inspirador de mi parte, pero no lo habrá hoy. Estoy aquí para anunciar personalmente un nuevo avance. El aumento del número de genin, así como las reformas de formación que él y sus asociados han emprendido en los últimos años, han proporcionado nuevas oportunidades. Por fin ha llegado el momento de aplicarlas. Su graduación es la más grande de la historia del pueblo. Nunca antes habíamos recibido una reposición tan completa. Además, ustedes, especialmente los que no pertenecen a ningún clan, pueden haber tomado nota de las oportunidades de formación adicional disponibles, lo que les hace estar aún mejor preparados. Después de esperar a que el murmullo del público se calmara,
Minato continuó. Todo esto me permite anunciar lo siguiente, el Akage vaciló, su corriente, como experimento, se dividirá en grupos de 4 en lugar de 3. Hubo un momento de silencio, y al cabo de un instante desapareció bajo el silencioso zumbido de los genios que discutían las noticias en susurros. Eso no fue todo. El silencio volvió a instalarse en la sala, y la atención de los presentes volvió a centrarse en el Hokage. Uno de los miembros del equipo fue seleccionado obligatoriamente como uno de los formados en Irgenin. Esta vez, el entusiasmo del público era mucho mayor. Miyu Hirano, sentada en el fondo de su escritorio, miraba con nostalgia la sala llena de genios recién acuñados. El estudio había terminado, lo que significaba que pronto se lanzarían a la batalla. Esto no era lo que había querido en absoluto cuando entró en la academia. Una chica inteligente, procedente de una familia de la ciudad bastante pobre, esperaba conseguir un trabajo en un departamento administrativo o analítico en algún lugar. Un ingreso bueno y estable, resolver todos los problemas de su familia, y ningún peligro. Pero para que ella, una mujer sin clan, se hiciera notar, tenía que demostrar su valía. Y se esforzó al máximo. Cuando, de repente, se le ofrecieron asignaturas optativas gratuitas con un programa avanzado, se lanzó a ellas con gusto. Allí descubrió que tenía afinidad con el Suiton, el agua, aunque no fuera muy fuerte, y que incluso tenía poderes de sensor. Animada por su buena suerte, se sumergió en sus estudios con el triple de vigor y tomó el curso de Irgenin, que comenzó a impartirse más o menos al mismo tiempo, como una carga de trabajo extra. Tuvo que hacer todo lo posible para conseguir un asiento caliente. Solo se dio cuenta de su error cuando fue trasladada a la clase A en su penúltimo año. Por supuesto, cualquier genin debía hacer su tiempo en el campo, blandiendo el hierro y matando a un bandido o dos. Sin embargo, la mitad de ellos, en su mayoría sin clan, fueron luego clasificados por las diversas divisiones administrativas, firmemente arraigados en Konoha, a menudo sin volver a coger un kunai en su vida. Y todo el mundo era consciente de que la clase A reunía a los alumnos más fuertes, a los que nadie sacaría del campo. En su afán por demostrar su valía, se había excedido involuntariamente, y ahora ya no era una posición tranquila, sino un equipo de combate. Pero la noticia no la dio Mia. Apretó los dientes y estudió con más ahínco, aprovechando cualquier oportunidad disponible. Ya no para probarse a sí misma, sino para sobrevivir. Consiguió desarrollar bastante sus capacidades sensoriales. Varias de las técnicas de Suiton que había aprendido de sus tutores en sus asignaturas optativas las aprendió de memoria. Los tratados de anatomía estaban firmemente arraigados en su memoria, y la creación del Sosen, el brazo místico, la principal herramienta de los Irgenin, se convirtió en algo tan natural como respirar. Objetivamente, había hecho lo mejor que podía. En lo que había sucedido, la chica trató de ver el lado bueno. Sí, no había seguridad para ella. Pero los ingresos de las misiones también eran muy superiores a su salario. Sí, se olvidaría de la tranquila oficina, pero tal vez se convertiría en Chunin, asegurándose un cierto estatus en la sociedad de la gente común. Y un Chunin también podría, en teoría, solicitar una transferencia a un trabajo posterior. Lo que la llevó de vuelta a su plan anterior. Así que no todo estaba perdido. Suspirando, miró el primer escritorio junto a la ventana donde estaban sentados Naruto y Sasuke. No suspiraba porque fuesen los dos cachondos a los que muchas de sus amigas sí, reconozcámoslo, ella misma admiraba a veces. El motivo de su suspiro fue la constatación de que nadie metería deliberadamente a un equipo con el príncipe del clan Uchiha y el heredero del Hokage en una picadora de carne de la que no podrían salir. No es que esto se practicara, al contrario, el Hokage intentaba por todos los medios mantener a la gente a salvo. Pero la pragmática muchacha era muy consciente de quién sería entregado a la matanza si había que elegir entre un equipo con estos dos y un trío de shinobi normales sin clan. Lástima que no pueda entrar en una sociedad tan estelar. ¿Y quién te gusta más? Al notar su mirada, Haruno Sakura, sentada a su lado, lo interpretó a su manera. Miyu suspiró una vez más. En su opinión, Sakura tuvo suerte. Igual que ella, una chica de una familia de pueblo normal y corriente, solo que más acomodada. Tenía un pequeño suministro de chakra, pero un gran control. No había afinidad, pero las artes sirenianas eran fáciles de obtener para ella, y no había duda en ambas mentes de que dentro de un año Haruno estaría trabajando en el hospital de Konoha, olvidándose del campo. Sasuke, tal vez. Suspirando una vez más, todavía respondió. Probablemente sorprendería a Barcaster, pero tenía sus admiradores.
Muchas chicas se sentían atraídas por el frío y distante rubio con su halo de misterio combinado con su impresionante aspecto. Sin embargo, las habilidades sensoriales de Miyu percibieron algo extraño en Naruto. Y su comportamiento la llevó más bien a creer que era un completo sociópata, lo cual no estaba tan lejos de la verdad. Su tranquila conversación, antes de que hubiera empezado, fue interrumpida por los gritos de Iruka y la entrada del Hokage en la habitación. Al escuchar el discurso de Namikaze, Miyu se alegró en silencio de su buena suerte. Más mando significa más oportunidades en la batalla. Y lo más probable es que se vincule al equipo específicamente como Irgenin. Aunque estaba en la clase A, no era fuerte en el combate directo. Y tratan de proteger a los Irgenins. Las posibilidades de llegar sano y salvo al chaleco Chunin aumentaban rápidamente. Mientras tanto, el Hokage había terminado su pequeño discurso y, tras aclarar algunos puntos más, se marchó. Iruka comenzó a leer en voz alta las listas de los equipos, un Jounin con nombre entró por cada cuarteto y los llevó a algún lugar. Conteniendo la respiración, Miyu esperó su último nombre. Equipo número 7, Naruto Namikaze, Sasuke Uchiha, Shikamaru Nara, Miyu Hirano. El mentor es Kakashi Atake. En este punto hubo un pequeño problema, nadie entró por la puerta. Espere aquí por favor, su mentor se está retrasando. Comillas de ninguna manera. Miyu se quedó mirando atónita el primer pupitre, donde Uchiha ya daba vueltas a la cabeza de forma salvaje, buscando a la chica y a Nara. La información de que la formación habitual y no, Shika, Chou, de miembros de los clanes Yamanaka, Nara y Akimichi, no se crearía en esta generación ya no era una novedad para Shikamaru. Su padre le había advertido, aunque no podía nombrar a sus futuros compañeros de combate, o no lo sabía él mismo, o había dado su palabra de guardar silencio. Esto fue una desagradable sorpresa para el flemático Nara, ya que era con los herederos de estos clanes con los que se había hecho buen amigo. Ahora tendría que llevarse bien con la nueva gente. Era una situación estresante, y no le gustaba esforzarse. Nara dejó de fingir que dormía con la cabeza sobre el escritorio y miró a su alrededor en busca de ellos. Una chica fue la primera en llamar su atención. Era bajita, con ojos grises y pelo castaño. Cara redonda, nariz respingona. Bonito, pero no bonito. Se encontró sentada en uno de los últimos pupitres y ahora, claramente conmocionada, miraba fijamente el primer pupitre. Shikamaru no sabía mucho sobre ella. Sin clan, parecía haber hecho un curso de Irgenin y dominaba el Suiton. Aunque, pensándolo bien, Nara añadió el hecho de que había aparecido periódicamente en la lista de los 10 mejores estudiantes de su corriente, cuyas dos primeras líneas estaban firmemente ocupadas por Naruto y Sasuke. Con ese último pensamiento, desplazó su mirada hacia el primer escritorio, desde el que Uchiha ya le hacía señas de invitación. Los dos genios de su generación le interesaban mucho. La mente analítica de Nara percibió que había algún tipo de misterio en torno a ellos. Shikamaru nunca había sido capaz de averiguar qué era lo que les unía a ambos. Por un lado Sasuke, extrovertido, amante de la diversión, el alma de la compañía. Si quisiera. Por otro, Naruto. Una mirada fría, un rostro perpetuamente indiferente y, Nara estaba seguro de ello, un intelecto tan bueno como el suyo, si no mejor. Su amistad era inexplicablemente fuerte. Shikamaru, en algún momento, se había estremecido al recordar el crujido con el que Naruto le había roto el brazo a Sasuke en uno de sus combates de sparring, atrapando con éxito a Uchiha en un salto. Por supuesto, la mano fue reparada por el Irgenin, y en una semana Uchiha volvió a luchar. Sin embargo, para la mayoría de sus compañeros, su amistad terminaría ahí. Era como si a estos dos no les importara, siguieron charlando como si no hubiera pasado nada. Suspirando, Nara se acercó a trompicones al lado de Uchiha. La segunda mesa estaba vacía, las personas que estaban detrás de ella ya se habían ido con su equipo. Un momento después, Miyu, que claramente no se sentía a gusto, se sentó a su lado. Bueno, ¿nos conocemos? El Uchiha pasó la vista por encima de los recién llegados. Es tan tenso. Nara actuó como si estuviera siendo perezoso, enterrando su frente contra la tapa del escritorio otra vez. Después de mirar la parte trasera de la cabeza de Shikamaru durante unos segundos, Sasuke cambió su mirada a Miya. Parece que solo habrá dos personas normales en nuestro equipo. Ante esas palabras, Miyu solo soltó una risita insegura, sin saber cómo responder. Muy bien, déjame empezar. Después de todo, Ulgrim quería despertar a los dos. Bueno, ¿sabes mi nombre? Por supuesto, estabas en la misma clase. Me especializo en Kenjutsu, usando Katon y Sharingan. También tiene afinidad con el rayo,
pero aún no lo ha desarrollado. Terminando sin esperar un comentario, pinchó a Naruto con el codo. Adelante. Usar Fuin, Taijutsu y Shiton es mi Kekkei Genkai. Al oír estas palabras, Nara se estremeció y dejó de dormir. No sabía que el hijo del Hokage tenía un genoma mejorado. Sigo teniendo afinidad con el futón, continuó Namikaze, pero apenas lo he desarrollado. El Shiton es el pilar de mis ataques, a veces junto con el fuitón. Considerando aparentemente que lo que había dicho era suficiente, Naruto guardó silencio. ¿Qué permite esta liberación de la muerte? No es que Nara se supiera de memoria todos los Kekkei Genkai existentes, pero era un nombre que no olvidaría. Sacar la vida de los enemigos curándome. Animación de cadáveres. Naruto no era muy hablador. ¿Cómo se usa el Fuin con eso? La mente del táctico nato ya estaba imaginando opciones para utilizar esta habilidad, aunque no supiera casi nada de ella. Por ahora, llevo cadáveres de animales sellados con sellos explosivos. El rubio levantó las manos, mostrando los brazaletes con inscripciones de Fuin. Sasuke también llevaba unas similares. Shikamaru miró a Naruto con respeto involuntario. No sabía mucho sobre el trabajo del Fuin. No lo suficiente como para afirmar que sabe algo sobre el tema, pero sí para comprender el abismo que existe entre fabricar un blaster estándar en papel conductor de chakra y desarrollar una nueva modificación adecuada para su uso en un material tan exótico. ¿Bombas móviles? Nara captó la idea en el acto. Sí. El estratega interior de Nara, al recibir otro paquete de posibilidades, comenzó inmediatamente a pensar en cómo utilizarlo. Al ver que el profundamente pensativo Nara no iba a hacer más preguntas por el momento, Uchiha se dirigió al siguiente miembro del equipo, ¿y tú? Bueno. Sus propios logros no parecían demasiado impresionantes en presencia de estos monstruos. Sé un par de cosas sobre las técnicas de Suiton. He estudiado Irienjutsu, y puedo usar Sosen. También puedo sentir el chakra. Larga distancia. Nara se distrajo de sus pensamientos cuando se enteró de la habilidad de su nuevo compañero. A 1 kilómetro. Normal. El atento Uchiha asintió como si estuviera satisfecho y luego continuó hacia Nara. ¿Y tú? Bueno. Me baso sobre todo en las técnicas del clan, el control de las sombras, el medio de Tai. Tengo afinidad con Katon y Doton, pero apenas los he desarrollado. También tienes una mentalidad analítica, como todos los Nara. Observa a Sasuke. ¿Qué opina de nuestro equipo? Dudó un momento y luego comenzó lentamente. La principal fuerza de ataque, supongo, tú y Naruto, a lo que recibió un asentimiento de Uchiha, Miyu. Obviamente nuestros ojos y apoyo en la forma del Irgenin, otro asentimiento, bueno yo. Táctico. Nara miró a Sasuke interrogativamente. Eso parece. Aunque supongo que su Iden coincidirá perfectamente con el genoma de Naruto. Ante la mirada interrogante de Shikamaru, el Uchiha explicó. A corta distancia Naruto puede matar incluso a un Jounin con su Shiton si puede permanecer cerca del objetivo el tiempo suficiente. Cuanto más fuerte sea el oponente, más tiempo le llevará. Y tus habilidades son muy buenas para mantener en su sitio incluso a oponentes mucho más fuertes. Estamos formando un equipo muy fuerte. Lo único que falta es un experto en Genjutsu. Nara miró interrogativamente a Uchiha. Su clan era famoso por sus ilusiones particularmente poderosas, que se lanzaban utilizando el Sharingan. Oh, por desgracia, yo no, se rió Sasuke, el mío es este. Con esas palabras, y un silencioso aplauso, 2 Wakizashi aparecieron en sus manos, para desaparecer de la misma manera al cabo de un par de segundos. Asintiendo con la cabeza, Nara pensó que tal vez debería ocuparse de las ilusiones. En teoría, no deberían ser demasiado difíciles para él, al igual que con las técnicas de su clan, el componente Yin del chakra era crucial para su genjutsu, que era tradicionalmente fuerte en su clan. Con sus espadas, o más bien con la forma en que aparecieron, Uchiha atrajo la atención de Nara hacia los brazaletes en sus manos y en las de Naruto. Entonces pudo mirar más de cerca, y se dio cuenta de que no eran los trastos estándar que solo servían para llevar shuriken y que cambiaban casi en cada misión. Realmente, ¿hizo Naruto estos brazaletes? La respuesta fue un asentimiento silencioso del rubio. Un rubio muy complicado, como resultó. Hacer esas cosas no es el nivel de dominio del Fuin de un genin. Parece que va a ser interesante. ¿Alguien sabe algo de nuestro mentor? El silencio que se había instalado durante un rato fue roto por la única chica de su compañía que finalmente decidió unirse a la conversación. Sí, le contestó Naruto, extrañado, lo he visto varias veces. Kakashi es el antiguo aprendiz de mi padre. Jonin de rango S, uno de los luchadores más fuertes de la aldea. Tiene un Sharingan trasplantado.
Domina todos los elementos. También tiene un animal de invocación, un perro. Tras un breve silencio, añadió. Tiende a llegar tarde si cree que puede salirse con la suya. Con estas palabras, el genio echó un vistazo al auditorio, donde para entonces estaban solos. Todos los demás habían sido clasificados en equipos. Así que asegurémonos de que no se salga con la suya. Un pequeño plan de venganza ya había madurado en la mente de Ulgrim. No le gustaba la clase de desprecio que mostraba un mentor que aún no conocía. Tenemos el derecho de pedir al Hokage que reemplace al mentor. El comentario de Naruto fue una sorpresa para todos. ¿Qué? ¿Así de fácil? Nunca he oído hablar de algo así. Miyu no podía pensar en algo así. No se menciona, pero está en las leyes. Lo principal es que todos los miembros del equipo deben firmar la solicitud, y las razones deben ser buenas. Añadió Naruto tras un momento de duda, aunque no hay garantía de que la petición sea concedida. Bueno, dejémoslo así, comentó Sasuke, pensativo, démosle una oportunidad al hombre. Pero tampoco está bien dejarlo así. Naruto, ¿por qué no colocas tu rata sobre la entrada? ¿Quieres hacerlo estallar? A juzgar por su tono, al genio no le preocupaba lo más mínimo la posible muerte de su mentor. No, eso sería demasiado. Deja que le caiga en la cabeza cuando entre. Bajo la mirada preocupada de Nara y la algo aprensiva de Miyu, una rata calva muerta y garabateada con Fuin aterrizó en el escritorio. Shikamaru miró más de cerca. Como suponía, el sello era claramente de baja calidad, aunque era posible adivinar su naturaleza. Mientras tanto, la rata se levantó de repente y, ante la mirada de Naruto, corrió hacia la puerta. Al llegar a ella, arañó la madera y trepó rápidamente, posicionándose pronto justo encima de la entrada. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Preguntó Nara. El tiempo que sea necesario. Se hizo el silencio durante otra media hora, ya que todos tenían algo en qué pensar. El sonido de la puerta al abrirse sonó y Nara les dejó pensar. Por fin apareció su tutor. Era alto y llevaba una gruesa cinta plateada en la cabeza, sujeta por un brazalete con forma de banda que también ocultaba uno de sus ojos. Probablemente con un Sharingan. Y eso fue todo lo que se pudo decir del aspecto del hombre que entró. Su nariz y la mitad inferior de su cara estaban ocultas por una máscara de tela, dejando prácticamente solo un ojo visible, y su cuerpo estaba envuelto en un uniforme shinobi estándar con un chaleco Jonin. Punto. No se sabe qué quería decir el recién llegado. Siguiendo las instrucciones dadas a Sasuke, Naruto soltó a la rata, que seguía sentada encima de la entrada. Presintiendo que algo iba mal, el Jounin levantó la cara, y el ojo que le quedaba abierto se abrió de par en par con asombro. Para el experimentado guerrero fue fácil reconocer la explosión del animal que le caía encima. La reacción fue inmediata. El tronco, en el que el shinobi había sido sustituido, rodó por el suelo con un estruendo que sonó ensordecedor en el silencio del auditorio vacío. Un permeado. Sasuke hizo un breve comentario, midiendo la reacción del Jounin. Reapareció un momento después. Miró alrededor del grupo de genios, y luego dijo, no me gustas. Tú tampoco nos caes especialmente bien. Ulgrim decidió aclarar las cosas. ¿No estás siendo un poco descarado, Genin? Kakashi miró fijamente al hijo de Fugaku. Justo a tiempo. Nuestra supervivencia depende en gran medida de ti. Si no puedes llegar a tiempo, entonces tal vez debamos ir al Hokage por otro mentor. ¿Y crees que va a escuchar a un grupo de niños así? La ironía se percibió claramente en la voz de Jonin. Si no lo hace, te reeducaremos. Naruto tiene muchas ratas explosivas. Además, Sasuke volvió a mirar a su amigo, ¿tienes algo más potente? Yo sí. Un jabalí. 30 sellos. 5 kilos de derrotas. La respuesta hizo que las caras de todos los presentes se estiraran, incluso la de Sasuke, que no se había esperado que su amigo diera un giro tan grande. Kakashi frunció el ceño ante el genio. Aunque pudiera parecer un diálogo jocoso, no había ni una pizca de humor en los ojos negros de Luchia. Por supuesto, no hablaban en serio de hacerlo explotar, pero su disgusto por el abandono de sus obligaciones era más que serio. También podrían haber ido al Hokage. El genin no podía saberlo, pero un retraso tan corto, de solo una hora, ya era el resultado de que Sensei le regañara por adelantado. Namikaze padre conocía bien los hábitos de su aprendiz y se encargó de transmitirle su posición, que se reducía a la exigencia de formar a la nueva generación de la mejor manera posible y sin descuidar sus obligaciones. De lo contrario, Ataque se estremeció, recordando el tipo de combate que su maestro le había prometido. Sin querer tomar un equipo, podría seguir siendo terco, pero con su frase sobre la supervivencia de Uchiha,
Sin saberlo, le quitó el piso al Jounin. La forma en que enmarcó el asunto, responsabilizándolo de la muerte de sus alumnos por su negligencia, tocó viejas heridas. Ahora bien, los principios de Kakashi, que seguía fanáticamente, no le permitirían hacer tal cosa. ¿Quiere formación? Bueno, lo conseguirán. Sí. No hace falta que me vuele, lo entiendo. Kakashi logró mostrar una sonrisa con un ojo. Bueno, esa fue una introducción desafortunada. Sugiero que nos traslademos al aire y empecemos de nuevo. Capítulo 4. Se instalaron en el tejado de la Academia Shinobi. Aquí, entre las superestructuras técnicas, se reunían a menudo los estudiantes, saltándose las clases, comiendo el almuerzo traído de casa o esperando una pausa en el horario. A lo largo de los años de uso, la superficie del tejado se ennobleció, en algún lugar había bancos, en algún lugar toldos contra el sol y la lluvia, con lugares cómodos para sentarse. Bajo uno de ellos, Kakashi y sus discípulos estaban sentados. Jonin miró atentamente al genio sentado frente a él. Naruto lo miró con sus ojos azules completamente indiferentes. Brillante como el de su padre, con el pelo corto. Un brazalete con huellas se sujetaba, como la mayoría de los shinobi, a su frente. La mayor parte del traje es claramente de equipo ninja estándar, pantalones negros y un cuello alto de tela no inflamable e impermeable, cosido con malla chacroconductora. Una máscara de tela, de apariencia similar a la suya, colgaba de su cuello, ahora retirada. Seguramente las fuinas purificadoras de aire del interior también estaban presentes. En su cinturón se podían ver varios bolsillos con pergaminos, que aparentemente contenían sellos de algún tipo. Hay dos cosas que sobresalen del conjunto de equipos estándar sin rostro. La primera era que Naruto llevaba una capa similar a la del Hokage, excepto que era negra, cosida con la misma tela que el uniforme estándar. También llevaba una manga de brazo, extrañamente suelta y ancha, y una capucha profunda, ahora recogida hacia atrás. En el dobladillo de la capa se cosían bolsas de hierro para tirar. La capa era tan larga como sus tobillos. No es la ropa más práctica, desde el punto de vista de un shinobi experimentado. La segunda cosa fuera de la norma eran los brazaletes de acero que cubrían los antebrazos del rubio. Eran anchas, casi a la altura de la palma de la mano. Un poco más y podrían llamarse pulseras. Los fuin grabados en su superficie eran bastante elaborados, en comparación con los sellos de retención habituales. Sabía por la palabra de Minato que Naruto guardaba en ellos cadáveres de animales minados, como la rata que casi le había caído encima en el auditorio unos minutos antes. Además, estos brazaletes fueron hechos de principio a fin por el propio Naruto, de lo que su sensei habló con justificado orgullo. El siguiente fue Sasuke Uchiha. La morena de ojos negros lo miró fijamente, estudiándolo. Al igual que Naruto se había cortado el pelo casi hasta la raíz. Un vendaje pisado también en su frente. Llevaba el mismo equipo shinobi estándar que antes, salvo que la chaqueta había sido sustituida por una claramente hecha a medida, con una capucha y una especie de bolsillos cosidos sobre ella. Una bolsa con un hierro arrojadizo en el cinturón. Una máscara, similar a la que Naruto tenía en su cuello. Completaban el look unos brazaletes muy similares, aunque el Jounin pudo ver que el fuin que llevaban era ligeramente diferente al de los brazaletes de Naruto. Shikamaru Nara no miró a su mentor. El perezoso moreno ya se había recostado en su respaldo y miraba al cielo. Aquí estaba su equipo, el kit shinobi estándar, desde el cuello de tortuga negro hasta la bolsa de kunami atada a su cadera. Excepto que tenía un protector atado a su hombro. La chica tampoco pudo sorprender al Jounin de ninguna manera. Ahora mismo, ella era la única en esta compañía que le miraba con evidente deferencia en sus ojos. Su pelo, justo por debajo de los hombros, fue recogido en una coleta por la recién estrenada Kunoichi. El protector también lo llevaba en la frente. El atuendo seguía siendo el mismo kit shinobi estándar. En general, el Jonin estaba satisfecho con la inspección. Los cuatro llevaban un equipo estándar, lo cual era bastante razonable por su parte, su practicidad había sido probada por años de uso y miles de shinobi. Por supuesto, si uno quería y tenía los medios, valía la pena encargar o fabricar uno mismo algo más avanzado. Eso es lo que aparentemente hicieron Naruto y Sasuke. Pero eso requeriría una cierta experiencia. Lo más importante es tener los medios para hacerlo. El hecho de que a los Muragi no se les permita llevar esos uniformes es una de las innovaciones del cuarto Hokage. Antes los equipos recién creados hacían gala de los trajes más increíbles. Desgraciadamente, incluso ahora algunos de los inútiles, en opinión de Kakashi, ninjas siguen esta tonta moda. Por suerte,
Incluso la chica de su equipo prefería la practicidad a la apariencia. Solo la capa de Naruto estaba un poco fuera de la imagen, pero como el Jounin estaba familiarizado con su personaje, tenía que haber alguna razón para ello. Vamos a conocernos o algo así. Que cada uno cuente sobre sí mismo, lo que le gusta, lo que no le gusta, a lo que aspira. Al no ver ningún entusiasmo en los rostros de los estudiantes, Ataque señaló con el dedo a Naruto. Empecemos por ti. Me gusta desarrollar y aplicar técnicas. No me gusta el comportamiento ilógico. Lo que busco. Es un secreto. Tras soltar semejante arenga, el hijo del Hokage se calló. Sí. Un secreto, entonces. Bueno, ahora ve tú. Jonin asintió a Sasuke. Me gustan los helados. No me gustan los idiotas. A lo que aspiro. También es un secreto. Uchiha estaba claramente burlándose ligeramente, aunque hablaba con una mirada perfectamente seria. Kakashi decidió dejar de lado ese punto por ahora. Shikamaru. Me gusta mirar las nubes. No me gusta esforzarme. Lucha por dormir lo más posible. ¿Qué equipo tiene? Con un poco de perdición, el Jounin dirigió su mirada a Mia. Me encanta. Bueno, Dango supongo. No me gusta correr riesgos, Miyu lo sabía de sobra, aspiró a ser Chunin. ¿Qué tienes que decir en tu favor? Naturalmente, Uchiha se quedó sin palabras. Bueno, lo que me gusta. Algunos libros de escritor. Lo que no, no importa. Aspiraciones, bueno, no importa. Kakashi era bastante reacio a desahogarse con el genio. Muy informativo, el sarcasmo en la voz de Sasuke parecía palpable, y los libros no son Icha por casualidad, el genio aclaró sarcásticamente. El ojo de Kakashi, que se movía, lo delató. Ah, ¿sí? Sasuke lo fulminó con la mirada. ¿Cómo puedes leer eso? ¿Cómo lo sabes? ¿Realmente alguien le dio a un niño un libro como ese? A Kakashi no le gustaba hablar de sus inclinaciones literarias. No, pero Naruto sí. Uchiha dejó atónito a su mentor, mirando con sorpresa los ojos saltones del Jounin. Un sorprendido Kakashi desplazó su mirada hacia el rubio, tratando de conciliar su imagen del mundo con un Naruto completamente racional y frío y una serie de libros caracterizados por, digamos, algo de frivolidad y romance. Naruto, ¿realmente has leído Icha? Preguntó con cautela el Jounin. Sí. ¿Por qué? Aquí Kakashi no podía creer que el hijo de su maestro de repente quisiera leer descripciones de escenas de cama. La pregunta de dónde podría conseguir el niño ese libro, decidió no hacerla. No estaba seguro de querer saber la respuesta. Debería haberlo hecho. Corta a Naruto. Bueno, no le iba a decir que se había convertido en parte de su entrenamiento para la Academia Shinobi, ¿verdad? La historia resultó ser bastante divertida. Conociendo la naturaleza antisocial de su amigo, Ulgrim ideó un plan para aumentar su comprensión del aspecto social de la vida de las personas. Por supuesto, esto no hacía que el nigromante fuera sensible a esas cosas, pero era muy capaz de calcularlas conscientemente. El plan era simple, Naruto leía ficción. El mago estudió metódicamente todo lo que tenía a mano, y luego se dirigió a Ulgrim y juntos analizaron lo leído, deduciendo de los escritores de fantasía aquellas reglas no escritas que rigen las relaciones interpersonales. Una vez que Icha acudió al rescate del nigromante, Ulgrim se divirtió mucho mientras Barcaster relataba meticulosamente algunas frivolidades con su tono tranquilo e indiferente. Hay que decir que el plan en general fue un éxito, un año de tales veladas literarias no había sido desperdiciado. Aunque el mago no se había convertido en el alma de la fiesta, había conseguido entender mejor a la gente, al haber completado con éxito 7 años en la academia sin demasiados excesos. Sí. Kakashi no tenía ni idea de qué decir. Bueno, considerémoslo un conocido. Y, cambiando a un tono serio, dio instrucciones. Encuéntrame mañana a las 6 de la mañana en el 10º campo de tiro, está asignado a nuestro equipo. Te someterás a una prueba que determinará si te tomo o no bajo mi tutela. Te aconsejo que no comas nada o podrías vomitar. Sin esperar una respuesta, Ataque desapareció en el Sun Shin, una técnica de movimiento disponible para los juniors. No entiendo, ¿realmente se fue así? Preguntó incrédulo Uchiha, saliendo de un breve estupor tras la impetuosa retirada de su mentor. ¿No puedes sentirlo? Desplazó su mirada hacia Mia. Escuchó las sensaciones. Había bastantes fuentes de chakra dentro de su radio de percepción, pero no se sentía ningún mentor cuya huella tuviera tiempo de recordar. No. Genial, dijo Uchiha con una mueca como si se hubiera comido un limón. ¿Nos separamos? Replicó Nara. Bueno, si vas a algún sitio.
Sasuke miró interrogativamente de Nara a Mia. Si tienes otras sugerencias, estoy abierto a escucharlas. Shikamaru no tenía ningún lugar al que salir corriendo, mirando las nubes y jugando al Soji no tenía ningún lugar al que ir. No. Se estiró Meu. En realidad, tenía mucho que hacer, pero realmente quería unirse a este equipo, lo que significaba que valía la pena pasar más tiempo con ellos. Entonces, ¿quién tiene alguna idea sobre este reto? Naruto le respondió. Kakashi está haciendo una especie de prueba de campana. ¿En qué consiste? No lo sé. ¿Y qué puede hacer si lo fallamos? Como mucho, rechazarnos. Entonces habrá que asignar otro mentor. La casa del Hokage estaba bastante llena de literatura sobre los diversos procedimientos burocráticos de la aldea. Un mago bien leído hacía tiempo que se había familiarizado con ella y ahora era capaz de desenvolverse con facilidad en este tipo de cosas. Empiezo a preguntarme si esa sería una buena opción. Uchiha murmuró con el ceño fruncido. Sin embargo, de repente, Naruto le contradijo. En lo que a mí respecta, Kakashi es el mentor óptimo para nosotros. Él puede ayudarte con el Riton y el Sharingan, Miyu con el Suiton. Shikamaru, si quiere desarrollar su afinidad, también. No conozco ningún otro Chunin capaz de darnos más. Los genin se sentaron en silencio durante un rato, digiriendo el discurso desacostumbradamente largo de Naruto. Entonces tal vez debamos prepararnos para el examen. Una sugerencia vino de Shikamaru. No es que quisiera hacer nada, pero no le gustaba perder, lo que a veces le hacía moverse. Bien pensado, asintió Uchiha, entonces ¿por qué no vamos al 10º rango, ya que lo tenemos ahora, y vemos quién puede hacer qué? No hubo ninguna objeción, y la compañía de genios abandonó el techo de la academia, dirigiéndose en dirección a los campos de tiro. Miyu volvió de la improvisada sesión de entrenamiento con su nuevo equipo deprimido. No, ella sabía que había un abismo que la separaba de los dos genios. Pero una cosa era saber y otra entender. Sasuke hizo gala de una increíble habilidad con la espada, luchando contra los tres armados con kunai al mismo tiempo. Juguetonamente, expulsó enormes esferas de llamas calientes, con una rapidez impensable para reunir los sellos de su técnica, y luego siguió las llamas con espadas sacadas de su muñeca en un abrir y cerrar de ojos. Tirar el hierro ni siquiera valía la pena hablar de ello. El Sharingan permitía a Uchiha golpear objetivos invisibles, calculando las trayectorias de los shurikens que eran empujados por el aire. ¿Y el equipo? Los bolsillos de Genin estaban llenos de sellos explosivos y bombas de humo. La máscara contenía un fuin de filtración de aire. Una fortuna para sus estándares. Entonces Naruto dio un paso adelante. Con un solo golpe de lo que llamó brevemente la cosecha, convirtió toda una arboleda en madera seca. Entonces apareció en su mano un kunai con una terrible hoja dentada y un cable unido a la anilla, con el que le infligió una herida muy fea en el brazo. Eso era algo que el Jiren podía apreciar. A continuación, un rápido movimiento, y la madera donde se había incrustado el kunai se marchitó en un segundo. Genin, por su parte, se limpió la sangre de la mano y mostró la piel sana, la herida se había curado. Todo esto con un rostro completamente indiferente, aparentemente sin sentir ningún dolor. Y no hay sellos. Y entonces las ratas se pusieron a trabajar. Un cadáver de roedor revivido corrió hacia el árbol seco y explotó en sus raíces, haciendo que el gran árbol se derrumbara por detrás de un tronco retorcido. Da miedo pensar lo que podría haber hecho el jabalí que mencionó. Fue entonces cuando sospechó porque los chicos necesitaban capuchas. Algunos fragmentos del desafortunado animal volaron desde su cabeza hasta la palma de su mano. Pero las capacidades del hijo del Hokage tampoco terminaban ahí. Hizo una demostración de la técnica de las balas de aire, realizada con un solo sello de concentración. En su cinturón había rollos de almacenamiento con considerables suministros de shuriken y kunai, comida y agua. De hecho, Naruto no paraba de cargar con una provisión de material para un viaje bastante largo. La capa también estaba reforzada con fuin, que, al activarse, tenía el efecto de formar una especie de barrera que podía absorber equipos elementales bastante serios, aunque dejando temporalmente al genin sin poder moverse. La tela dejaría de doblarse. La noticia de que todo el fuin que usaron él y Sasuke había sido hecho por la propia Kunoichi. Con este telón de fondo, Mia quería llorar, demostrando el Sosen y sus técnicas de Suiton, el Water Cell y el Water Wave. Parecía lenta y torpe para sí misma, reuniendo un conjunto completo de sellos para realizarlos. La fuerza de las técnicas tampoco era muy impresionante, arbustos rotos y un bache en la corteza de un árbol por un proyectil. Las técnicas académicas estándar, como el Enge,
La ocultación, la sustitución y los clones fantasma, rara vez se invocaban, ya que su conocimiento se daba por sentado. El único y ligero consuelo era que Nara Shikamaru, heredero del no último clan, tampoco había demostrado nada especialmente impresionante, salvo una técnica, la imitación de la sombra, en la que capturó a un Sasuke que no se resistía y le hizo repetir sus movimientos. Sin embargo, Namikaze y Uchiha no parecían decepcionados por la debilidad de sus compañeros. Naruto, como siempre, estaba pensando en silencio en algo propio con una mirada indiferente. Sasuke se limitó a asentir con aprobación, sin mostrar desagrado alguno. Contrólate, Miyu, se dijo mentalmente la Kunoichi. Tienes suerte, con unos compañeros tan fuertes tienes más posibilidades de sobrevivir. Por supuesto, están mejor preparados, ya que viven bajo el mismo techo que los shinobi más fuertes de Konoha. Sus familias son ricas y pueden proporcionarles todo lo que necesitan. Son como tú, han aprovechado al máximo sus oportunidades, solo que han tenido la suerte de tener más oportunidades. Asintiendo a sus pensamientos, Miyuya caminaba hacia su casa con mucha más determinación. Definitivamente, pasarían la prueba, y conseguiría que su mentor la entrenara al mismo nivel al que habían sido entrenados esos dos. Lo que sea que le cueste. Nara Shikamaru miraba pensativo al cielo, tumbado en la hierba de su jardín delantero y repasando mentalmente los acontecimientos del día. Y había mucho que pensar. Sus compañeros habían mostrado un nivel de preparación totalmente inesperado. Su mente ya estaba pensando en varios planes y tácticas en los que podría utilizar estas habilidades. Sobre todo porque Sasuke había indicado claramente su acuerdo con su mando, al menos en el campo de batalla. Naruto tampoco parecía tener nada en contra. Al menos, no consideró oportuno expresar sus objeciones en voz alta. La única chica de su compañía, en cambio, era claramente tímida y no tenía ninguna pretensión de liderazgo. Miyu no mostró nada especial, el buen nivel habitual de los genin. Aunque para el graduado de la Academia Sin Clan de ayer también estaba bien. Y teniendo en cuenta que sus principales tareas eran detectar a los enemigos y tratarlos a él y a Sasuke después de la pelea. Naruto no parecía necesitar mucho tratamiento, siempre y cuando hubiera algo de vegetación cerca. Shikamaru suspiró, ahora tendría que esforzarse en su entrenamiento. Sí, era estresante, pero el heredero de Nara también tenía su orgullo, aunque lo ocultaba cuidadosamente. No podía permitir que sus compañeros le superaran en fuerza hasta el punto de ser prácticamente inútil en combate. Y ya tenía dudas sobre qué técnicas del clan podía utilizar. Y sobre el tutor de Genjutsu valía la pena preguntar a sus padres. Probablemente eso sería más útil que desarrollar los elementos desde cero ahora. Con un largo gemido, el perezoso se puso en pie, lanzó un cansado que tenso y fue a buscar a su padre. La 10ª gama se había vaciado hacía tiempo, ya estaba oscureciendo. Pero Kakashi Hatake siguió mirando al cielo, sentado en la rama de un árbol. Sun Sin lo había llevado desde el techo de la academia a poca distancia. Jonin siguió a sus pupilos con facilidad, pasando desapercibido y comprobando qué harían, cómo reaccionarían ante su, más bien grosera, marcha. Los Geni lograron sorprenderlo. No por su nivel de formación, aunque era impresionante. Por el hecho de haber venido juntos. Mostrándose mutuamente sus técnicas, no para presumir, sino para entender qué esperar de quién. No para burlarse de Mia, que parecía pálida y nerviosa. Que se estaban preparando juntos para enfrentarse a él mañana. Sin saberlo, ya habían superado la prueba. Se habían convertido en un equipo. Pero aún así les haría una prueba. Todavía tenemos que ver de qué son capaces juntos. Resignado interiormente al hecho de que tendría un equipo, Hatake abandonó finalmente el campo de tiro y se tomó su tiempo para volver a casa. Era temprano por la mañana. El sol recién salido proyectaba sus rayos oblicuos sobre la 10ª cordillera, haciendo que los árboles proyectaran largas sombras. Nada había cambiado en eso desde ayer. La arboleda, destruida por la cosecha, quedó como un seco monumento a sí misma. El tronco destrozado del árbol que había sido víctima de la demostración de una rata explosiva yacía en su antigua posición. La propia cordillera era un vasto claro, largamente pisoteado por generaciones de genios. Un bosque caducifolio se alzaba a su alrededor, con un sotobosque bastante denso de arbustos y hierbas mezcladas. Miyu, bostezando, nerviosa y reviviendo los sucesos del día anterior, le costó mucho dormir, miró alrededor del lugar. Parecía ser la primera en llegar. Aunque no. En el borde opuesto del claro, observó una gran mancha negra. Allí, sobre su capa, yacía Naruto de espaldas. Tras dudar, decidió acercarse a él.
Al principio pensó que estaba dormido, pero al acercarse, el rubio abrió los ojos y, al reconocer a la chica, la saludó brevemente, hola. Hola. Miyu se quedó en silencio, confundida, sin saber de qué hablar con él. Pero Naruto no parecía necesitar comunicarse, cerrando los ojos de nuevo y hundiéndose en el sueño o en sus propios pensamientos. Tras pensarlo un poco, la chica también se tumbó, a unos pasos de su compañero, donde había un trozo de hierba sin cortar. Estaba tumbada al sol y, antes de darse cuenta, se estaba quedando dormida. Yo estaba en el equipo de los durmientes. Ahora lo entiendo, sí. La alegre voz de Sasuke sacó a la Kunoichi de su superficial sueño. Frustrada, se levantó de un salto y miró a su alrededor. Naruto seguía recostado sobre su capa. Sin embargo, a pocos metros de ellos, bajo un árbol, estaba el igualmente pacífico Shikamaru durmiendo. El perezoso, al llegar y encontrar a sus compañeros ocupados en su pasatiempo favorito, parecía haberse unido a ellos tranquilamente. No duermo. Meditó con los ojos cerrados. Dicho con voz completamente seria, el comentario de Naruto hizo reír a Mia. No está bromeando. En un susurro teatral Sasuke le dijo, elevando aún más los ánimos. Debemos despertar a Shikamaru. Miyu miró a Naru con incertidumbre. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Todo lo que queríamos se discutió ayer, y todavía no había ningún mentor. Y entonces el estómago de Miyu retumbó, haciéndola sonrojar. ¿No has comido nada? Sasuke la miró detenidamente. Bueno, dijo que podría vomitar. ¿Y qué? Vomitarás y vomitarás. De todos modos, necesitaba la energía en su cuerpo. El propio Sasuke estaba completamente refrescado, anticipando una buena pelea. Dudaba, con razón, de que su mentor fuera capaz de demostrar algo capaz de inducir náuseas en alguien para quien la frase con la sangre hasta las rodillas no solía ser una metáfora. Naruto, dame las raciones. Sin mirar, encontró un pequeño pergamino en su cinturón y se lo lanzó a Sasuke. En un minuto, una modesta comida estaba dispuesta sobre la hierba. Naruto. Uchiha llamó a su amigo. ¿HN? Tendremos que reponer los pergaminos para todo el equipo. De acuerdo. Miyu se satura en silencio. Sasuke también se desplomó sobre la hierba, tapándose los ojos, a pesar de su comentario sobre sus compañeros, no le importaba dormir él mismo. La chica hambrienta, cuyo hambre había sido ayudada por el Uchiha, claramente más experimentado, no pudo encontrar la fuerza para rechazar una golosina. La comida en el rollo era sencilla pero calórica. Pasteles comprados en una panadería claramente buena, que se dejan incluso calientes gracias al fuín, así como barritas de frutos secos prensados. La comida iba acompañada de una botella de agua. Una sola ración para como máximo 2 personas. Una vez saciada, la chica miró a su alrededor confundida. Todos sus compañeros estaban tumbados, algunos a la sombra, otros al sol, durmiendo tranquilamente. Pensando en ello, Miyu volvió a su asiento y se adormiló también. ¿Por qué destacar del equipo? Sobre todo porque era tan bonito. Hoy, Kakashi fue casi puntual, llegando a la reunión programada solo media hora después de la hora indicada. Sin embargo, la imagen que se le presentó al Jounin le hizo mover el ojo con nerviosismo. Sus genios. Estaban dormidos. Al parecer, ni siquiera pensó en ponerse nervioso antes de la prueba. Pero no todos. Al escuchar pasos, el Jounin no pensaba esconderse, Naruto levantó la cabeza y reconoció a Take, alertando a sus compañeros en voz alta. Despierta. El mentor ha llegado. A diferencia de los otros genios, Naruto estaba realmente meditando. Al reaccionar a la voz del rubio, Sasuke y Miyu se levantaron rápidamente y se pusieron de pie, dispuestos a escuchar al genio. Tardó un poco más en despertar a Shikamaru. Sin embargo, después de un par de minutos, el equipo número 7 se alineó frente a Kakashi, devorándolo con la mirada. Bueno, o al menos mirando en su dirección. Así que este es el trato. Tu trabajo es quitarme estas 2 campanas. Atake levantó la mano, mostrando los objetos nombrados, y luego los ató a su cinturón. Tienes hasta el mediodía. No estás limitado en medios. No contó su historia habitual de que los que no consiguieron las campanas volvían a la academia, dudando de que estos astutos genios se lo creyeran. De pie en medio de la cordillera, reflexionó durante un rato sobre si empezar a leer el libro de forma desafiante, pero decidió no entretenerse. No se puede jugar con la mierda de Naruto. En el bosque, recogido y encogido de su somnolencia, Nara se mostró lacónico. En 2 saltos, el equipo de Genin desapareció entre los árboles, bajo la mirada aprobadora del Jonin.
Los jóvenes shinobi se reunieron en un pequeño claro rodeado de arbustos que los ocultaban con seguridad. Puedes atraparlo en combate directo. Nara se dirigió primero a sus tropas de asalto. No hay posibilidad. Uchiha respondió con seguridad. ¿Estás seguro? La semana pasada tuvimos una sesión de sparring con el Hokage, Ataque no es mucho más débil que él, murmuró Sasuke, sin notar la mirada de sorpresa en las cejas de Miyu. ¿Y cómo estaba? Shikamaru tampoco se quedó indiferente ante la noticia. Un monstruo, respondió escuetamente Uchiha, provocando un asentimiento comprensivo por parte de Naruto. Nos esforzamos al máximo y solo utilizó un sustituto. Aquella pelea había impresionado mucho a Ulgrim. En su opinión, ahora estaba cerca del nivel en el que se había ganado el título de maestro de la espada. Sin embargo, Namikaze padre se defendió de él con una mano, con una despreocupación casual. Y, sin embargo, no utilizó ninguna técnica. La opinión del espadachín sobre los combatientes locales, que ya no es baja, ha aumentado considerablemente. El mundo parecía haber quedado atrás de Cairn en el combate cuerpo a cuerpo. El claro se sumió brevemente en el silencio. Shikamaru había pasado mucho tiempo el día anterior, recordando todo lo que había logrado aprender sobre sus compañeros durante sus estudios y el día anterior, y ahora su mente combinaba y correlacionaba esta información con una velocidad febril, elaborando y descartando docenas de escenarios de batalla. Miyu, comenzó Nara lentamente. Sí, respondió sorprendida. Recuerdo que fuiste muy elogiado por tus tutores de actuación. Sí, lo hice. Le gustaban mucho esas lecciones y, sobre todo, eran fáciles. Así que, escucha el plan. La mente del analista finalmente encontró una solución aceptable. Kakashi aún no había tenido tiempo de aburrirse cuando los genios saltaron del bosque. Lo primero que salió en su dirección fue una nube de varios hierros, disparada por todo el equipo al mismo tiempo. El Uchiha, cuyos ojos ya ardían de fuego Sharingan, se superó a sí mismo, cambiando las trayectorias de los proyectiles de sus compañeros por las más peligrosas con lanzamientos de sus shuriken. Los kunai en las manos de ataque se fundieron en rayas apenas perceptibles, haciendo retroceder todo lo que le disparaban. Sin disminuir el ritmo del lanzamiento de la plancha, Shikamaru y Miyu se dispersaron lateralmente, dificultando que el Jounin trabajara el ataque desde diferentes direcciones. Mientras tanto, una bola de fuego liberada por Uchiha ya se dirigía hacia su frente. Jonin decidió que era mejor alejarse de semejante embestida, y se agachó bajo el suelo con una técnica de dodo hecha a puro control. Al salir unos segundos después a unos metros del borde del bosque, Kakashi solo pudo alabarse por haber tomado la decisión correcta, a juzgar por otro, pero esta vez también llameante, pincel seco en el borde del campo de tiro. La cosecha estaba detrás de la bola de fuego. El Uchiha tardó literalmente un segundo en determinar dónde aparecía su mentor. No estaba muy lejos de él, y el espadachín echó a correr, intentando entablar un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Kakashi estaba cansado de estar a la defensiva y, apagando rápidamente el bosque que surgía con una técnica de Suiton, se atacó a sí mismo, doblando rápidamente sus sellos. Un ataque aéreo fue hacia Uchiha, una cadena de pequeñas bolas de fuego voló hacia Naruto, los clones de sombra corrieron hacia Nara y Miyu. Sin embargo, el contraataque no le ha funcionado especialmente. Sasuke se levantó de un salto, curvándose en vuelo paralelo al suelo, dejando que la técnica pasara por debajo de él. Naruto prendió fuego a su capa, cubriendo su cabeza con la capucha y activando el Fuin. Miyu se las arregló para tirar del clon que se movía lentamente con Suiton, mientras que Nara se limitó a lanzar el suyo con hierro. Mientras tanto, Uchiha ya había alcanzado al Jonin, comenzando a atacarlo hábilmente con dos espadas a la vez. Ya estaba huyendo de Naruto con dos sombras, otro de los habitantes del bosque, transformados en bombas por la muerte. Shikamaru se agachó, haciendo una señal de concentración, combinando su sombra con las, todavía, largas sombras de los árboles, tratando de atrapar al Jounin en una imitación de sombra. Miyu plegó apresuradamente sus sellos, a punto de añadir un proyectil de agua a su ataque. Kakashi solo podía maravillarse de su coherencia, lejos de ser perfecta, pero excelente para un equipo que existía desde hacía un día. Sin embargo, no le apetecía quedarse donde estaba, así que con un esfuerzo volitivo el Jounin hizo el cambio, dejando un muñón en su lugar, que fue prontamente rebañado por la espada de Uchiha. Escondido entre los árboles, observó las acciones del genin. Miyu, no confundida, se apresuró a aplicar sus habilidades sensoriales, agitando una mano en dirección al lugar donde se alojaba ataque.
No se estaba escondiendo a propósito en este momento. Shikamaru hizo una seña, y los genios se alejaron de un salto hacia el bosque, dejando solo 2 cadáveres minados en el campo que ahora estaban inmóviles, dejados por el poder de Citon. Al darse cuenta de que intentarían rodearle, confundiendo los mapas de los estudiantes, Ataque salió corriendo al campo una vez más, alejándose de los animales muertos y rastreándolos con la mirada. Todo quedó en silencio durante un tiempo. Kakashi escuchó con sensibilidad los sonidos del bosque. El oído entrenado del Jonin registró claramente el paradero de los genios. Aquellos estaban perfectamente entrenados, pero solo para su nivel, desde el punto de vista de Ataque, pisando fuerte como un rebaño de vacas. Ahora el Jonin sabía que sus aprendices se habían reunido de nuevo en un lugar, aparentemente discutiendo la estrategia, palabras que ni siquiera él podía entender. Después de un momento, los aprendices se separaron, rodeando el campo, claramente queriendo atacar desde diferentes lados. Naruto se dirigió al lado opuesto del campo de su encuentro, el característico crujido de su capa lo delató. Tardó unos minutos en ponerse en posición. Ataque se tensó, preparándose para repeler el ataque. Y Naruto no tardó mucho, una bruma púrpura inusualmente densa de Harvestace se acercaba al Jounin desde el bosque. Estaba a punto de saltar a un lado cuando la bruma desapareció de repente. Sus sensibles oídos captaron el sonido de un cuerpo cayendo, del lado del genio, y el silencio se instaló de nuevo. Kakashi frunció el ceño mientras esperaba que los estudiantes actuaran, pero no tenían prisa. El silencio se mantuvo por un rato más, y luego los genios comenzaron, aún escondidos en el bosque, a arrastrarse hacia donde estaba Naruto, a quien Ataque aún no podía escuchar. Y después de un minuto de reunión, Miyu salió del bosque. Mentor. Naruto se desmayó. Los ojos de la chica estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba ligeramente. Estaba claramente preparada para el pánico. De hecho, ¿de qué? Eso explicaría básicamente por qué había dejado de escucharlo. Dijo que iba a dar una técnica particularmente fuerte, que es con lo que se suponía que iba a empezar nuestro ataque. Vamos, ayúdame, necesita ir al hospital. La ira surgió en la voz de la Kunoichi. Dejando de lado sus dudas, Kakashi se apresuró a llegar al lugar donde estaban reunidos los genios. Una vez allí, echó un vistazo a la escena. Naruto estaba tumbado de espaldas, Shikamaru se inclinaba sobre él, aparentemente comprobando si respiraba. Uchiha se hizo a un lado, claramente confundido. Déjame ver. Ataque se inclinó sobre el hijo de su amigo, agachándose junto a Shikamaru, y al hacerlo captó su sombra. Jonin se dio cuenta demasiado tarde de que, inclinado sobre Naruto y de espaldas a él, Nara mantenía una señal de concentración. De repente, perdió el control de su cuerpo. El Jounin de rango S tardó solo un segundo en soltar la técnica del genio, pero el silencioso silbido del aire al ser hendido y el repiqueteo informaron de que Uchiha había conseguido cortar las campanas. Menos mal que consiguió esquivar el disparo de Naruto hacia arriba, que solo arañó el aire en lugar del cuello de Kakashi. Ser atrapado por la absorción de vida habría sido demasiado, los genios ya se las habían arreglado para golpearlo lo suficiente. Apartándose, el Jounin lanzó una rápida mirada al resto del grupo. El Uchiha estaba allí de pie, sonriendo felizmente, agitando campanas empuñadas en su mano. Miyu, cuyo pánico y lágrimas habían desaparecido mágicamente de su rostro, también sonreía felizmente. En el rostro de Shikamaru, aunque intentaba mantener la marca, también notó una sombra de triunfo. Y solo Naruto se levantaba del suelo con su habitual cara de indiferencia. Lo has hecho bien, informó con toda sinceridad el genin Kakashi. Era caro superar al Jounin. Entonces, ¿pasamos? Por si acaso, aclaró Miyu, incapaz de creer en su felicidad. Sí, es cierto. ¿Cuándo empezamos a entrenar? Preguntó Uchiha. Seguía siendo escéptico con su maestro. Ahora. Kakashi sonrió con un ojo. Por la noche. El equipo de genios cansados se encontraba tumbado en los sofás de uno de los innumerables restaurantes del clan Akimichi. El pequeño establecimiento de 5 mesas se especializaba en atender a equipos de shinobi que deseaban reponer energías tras una agotadora sesión de entrenamiento. El propietario, que también era el jefe de cocina, sabía exactamente lo que necesitaban. El propio ex ninja, que tuvo la suerte de vivir hasta la vejez, se aseguró de crear un ambiente acogedor y relajante en su restaurante. Luces tenues, paredes con paneles de madera oscura, música suave de un viejo tocadiscos que eclipsa las conversaciones de las mesas vecinas pero no perturba la socialización en compañía. Y, por supuesto, la comida. Abundante y delicioso, como debe ser en el lugar de Akimichi.
En el centro de la mesa, donde estaba sentado el equipo 7, había una placa de cocción, con una parrilla en la que se estaba terminando la primera porción de carne bajo la atenta mirada de Sasuke. La mesa estaba llena de cuencos y bandejas de salsas, aperitivos y guarniciones. Kakashi los estaba acaparando a conciencia. La primera clase que el Jounin dedicó, lógicamente, a comprobar las capacidades físicas de los alumnos que recibía. Correr, tanto regular como de obstáculos, levantar pesas, Cassin tenía pergaminos con una buena cantidad de equipo, hacer flexiones y sentadillas, estiramientos y, por supuesto, innumerables sparrings. Los genios lucharon entre sí y con su mentor, juntos e individualmente. Y sin técnicas ni armas, puro taijutsu. Habiendo agotado físicamente a los estudiantes, Ataque les dio generosamente un descanso para almorzar, que consistió en las provisiones de Naruto. Nadie quería perder su tiempo de descanso corriendo a cualquier establecimiento, y no habían pensado en llevar otra comida. Después de la merienda, el mentor tomó chakra, determinando sus habilidades, el tamaño de la reserva y el control. Al descubrir que todos podían caminar sobre los árboles, este ejercicio se enseñaba en la academia desde hacía tiempo, pero solo Naruto podía caminar sobre el agua. Complació a los genios con el mensaje de que necesitarían trajes de baño. Aunque, desde luego, no desanimaría a los que quisieran empaparse con su ropa normal. Como era de esperar, Sasuke y Naruto estaban a la cabeza en cuanto a sus habilidades. La condición física del primer era muy superior a la de todos los demás, no llegaba a ser Chunin más que por su edad, y seguía creciendo. Naruto no se quedaba atrás, ya que había empezado a entrenar en la primera infancia. También tenía las mayores reservas de chakra y un control fenomenal para ellos. Después de todo, era bien sabido que cuanto más chakra, más difícil era de controlar. Miyu y Nara eran casi iguales en habilidades físicas y volumen de chakra. El sombrío, en cambio, tenía más control, aunque el de la chica no era rival para su entrenamiento de Irenin. Con un guiño a sus pensamientos, el Jounin preguntó a los alumnos qué querían desarrollar primero, además de lo que él consideraría obligatorio para ellos. Miyu inmediatamente le pidió que la entrenara en Suiton. Sasuke preguntó por el Raiton. Hacía tiempo que sabía que era muy útil para los luchadores cuerpo a cuerpo, pero no había nadie en el clan que lo dominara lo suficiente y que aún tuviera la capacidad y el deseo de enseñarlo. Nara preguntó si el mentor podía ayudar con un maestro de Genjutsu, y este asintió con aprobación, diciendo que lo pensaría, que tenía un conocido. Solo que Naruto se desentendió de la empresa, diciendo que en ese momento estaba concentrado en dominar el Shiton, que por el momento solo requería largas meditaciones. Kakashi se quedó solo con un movimiento de cabeza. Solo pudo ofrecer al hijo de su maestro un par de técnicas de futon, que aún no tenía intención de desarrollar. Está claro que Fuiton se adapta mejor a él en casa, donde hay dos maestros del arte. Bueno, nadie podía ayudarle con el chitón. Así transcurrió su día, que los genios resumieron reuniéndose para una cena conjunta. Ataque declinó la invitación, alegando algunos asuntos propios y la necesidad de estudiar un plan de formación. Bueno, no fue tan malo como pensé que sería. Comenzó Sasuke, manteniendo los ojos en la carne que se estaba cocinando. ¿Qué quieres decir?, replicó perezosamente un cansado Nara, que se debatía entre querer dormirse ahora mismo o hacerlo un poco más tarde, llenando primero el estómago. Sobre Nora, por supuesto. Parece que ha decidido tomarnos en serio después de todo. Eso es algo bueno. Al final del día, el escepticismo del espadachín sobre Kakashi se había disipado. Aja. Tras un par de minutos de silencio, Sasuke volvió a hablar. Miyu, Nara, pensad en lo que necesitaréis del equipo de Fuin. Naruto, ¿lo harás? Aja. Pero, no. Es demasiado caro. Murmuró la chica sin esperarlo. Solo estaba aquí porque Uchiha, como si supiera que no tenía dinero para el restaurante de Akimichi, especificó inmediatamente lo que estaba tratando. Miyu no pudo resistirse, sobre todo porque tenía que acostumbrarse al equipo. Pero el equipo Fuin, e incluso el trabajo de un joven pero Uzumaki, no eran un par de porciones de carne. Estas cosas eran realmente caras. Inasequible no solo para ella, sino también para un genin que ya recibía dinero por las misiones. Considéralo un regalo. No, no puedo aceptarlo. Se mantuvo firme Meu. En ese caso, considera que no quiero morir en una misión porque te hayas quedado sin medicinas en la mochila, o porque te hayan gaseado. La voz de Uchiha resuena con acero. Tenemos un futuro maestro Fuin en nuestro equipo, y tenemos que aprovechar esa ventaja.
Si podemos mejorar nuestras posibilidades en el combate mediante el entrenamiento previo, hay que hacerlo. Naruto incluso se dignó a acompañar esta arenga con un asentimiento. Incapaz de discutir con estos argumentos bastante lógicos, y además pronunciados con una voz muy fría, todo lo que Miyu pudo hacer fue pronunciar en silencio, bajando la cabeza, gracias. Nara no iba a discutir con el Uchiha, aunque tenía una idea del coste del trabajo de Naruto, probablemente mucho mejor que la chica. Sin embargo, él mismo ya había llegado a los argumentos de Sasuke, contemplando la posibilidad de pedirle al rubio que trabajara en su equipo. Para su deleite, sus amigos sacaron el tema ellos mismos. Y aunque la sugerencia vino de Uchiha, a Naruto no pareció importarle. Bueno, vamos a comer entonces, la carne está lista. Volviendo a un tono alegre, el espadachín alcanzó la comida con sus palillos. La velada continuó como de costumbre, con el tintineo de los palillos y alguna que otra pequeña charla sobre nada. ¿Qué opina ahora de nuestros nuevos socios? ¿Cambiaste de opinión? Ulgrim le hizo una pregunta al nigromante. Por fin había anochecido. Hacía tiempo que habían abandonado el restaurante de Akimichi, tras separarse de Nara y Miyu. Se estaban instalando en el jardín de la casa de Namikaze, bajo un viejo plátano, donde hacía ya 10 años el mago había utilizado por primera vez su poder en este mundo. Sí. Ayer, al volver de su improvisada sesión de entrenamiento, Barcaster había respondido a una pregunta similar de un amigo en términos breves y sucintos, lastre. Este día, sin embargo, había cambiado radicalmente de opinión. El mago había admitido honestamente para sí mismo que en el sparring con su maestro había sido el más inútil, independientemente de su fuerza. Sin embargo, los factores decisivos para su victoria fueron el talento interpretativo de Miyu y la astucia de Nara. Básicamente, el nigromante admitió de forma autocrítica que, a pesar de todo el poder de su intelecto, era un puro soldado de asalto, no muy diferente del espadachín en este aspecto. Los inesperados talentos de sus nuevos compañeros podrían compensar con éxito esta limitación. ¿Cuánto tiempo tendrían que hacer Fuin? Depende de lo que quieran hacer. Este arte, que Barcaster dominaba felizmente desde hacía varios años, tenía una colosal complejidad oculta. Cualquier desviación de la norma de impresión requería el recuento de muchos parámetros. ¿Un material diferente? ¿Una forma de superficie compleja? ¿Necesita más estabilidad o velocidad de sellado? Adelante, haz las cuentas. Y luego estaba el propio espumado, el trabajo de pinceles finos, cinceles o chakras, donde cada milímetro tenía que estar perfectamente alineado. Le costó miles de horas de largo y minucioso entrenamiento dominar todo esto, para alcanzar su nivel actual. El nuevo campo de trabajo era tan apasionante para Barcaster que incluso ralentizó sus habilidades de mago en favor del dominio del Fuin. Algo como tu capa sería claramente demasiado grasiento. La mencionada prenda de vestir fue, con mucho, la creación más difícil de Barcaster. Después de haber luchado por terminarlo, le pareció que esa solución requería demasiado tiempo, de hecho, había estado trabajando en él todo su último año en la academia. Máscaras, sellos de almacenamiento estable, juegos de sellos explosivos. El mago vaciló, calculando, son un par de meses, probablemente. A menos que se descubran algunas complicaciones en el proceso. No quiero salir en misiones de rango C hasta que estén listos. Las misiones de este tipo siempre corren el riesgo de convertirse en un rango B. Ulgrim explicó su interés. En general, la gradación de la fuerza, la dificultad de las misiones y otras cosas en la vida de los shinobis era sencilla. En orden ascendente estaban los rangos D, C, B, A, y S. Cuando se aplica a las misiones, la D, era en realidad un trabajo puntual que no implicaba combate. C, significa que hay un riesgo de oposición de la gente normal, no de los shinobi. B, es posible encontrar shinobi hostiles hasta los chunin. A, posible luchar contra junin. Ese siempre ha sido algo único, complicado y extremadamente peligroso. De acuerdo. Me voy a ir ahora. Hasta mañana. Sasuke se levantó. Nos vemos mañana. Tras ver a su amigo saltar la valla con una mirada, el mago se puso en pose de loto. Tenía unas horas más para meditar. El trabajo de restauración de la mente pura estaba en pleno desarrollo. El silencio descendió sobre el jardín, envolviendo al mago inmóvil mientras recorría los caminos más lejanos de su propia conciencia.